Creo que esta sesión será algo controversial. Creo que la mayoría de las personas, al menos al principio, no estarán de acuerdo con el punto principal. Pero debemos ver lo que dice la Escritura y basar nuestras creencias y nuestras doctrinas en la revelación de Dios y no necesariamente en lo que tiene sentido para mí. Muchas veces me encuentro con un pasaje y tengo una fuerte convicción sobre él. Pero a través de la oración, a través del consejo de otros creyentes, he visto cómo, al principio, estaba lejos de lo que Dios allí revela. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Ya hemos hablado sobre esa bestia. Y mencioné que hay dos bestias, al menos en Apocalipsis 13. Está la primera bestia que representa al imperio del anticristo, y luego la segunda bestia, que es, de hecho, el anticristo mismo. Y ahora vamos a ver más de cerca lo que debemos saber sobre esa bestia, ese imperio, que el anticristo gobernará. Ya hemos visto que es un imperio blasfemo. Está en contra de la justicia de Dios y en contra de los propósitos de Dios. Miren conmigo el versículo 1, Apocalipsis 17, verso 1. Uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas, así que aquí hay una referencia a lo que trató el capítulo anterior, los juicios de las copas. Como todos saben, tenemos los juicios de las trompetas, que representan la ira de Dios. Pero se trata de una ira reducida de Dios, y lo digo por lo siguiente. Si se fijan en los juicios de las trompetas, un número se repite una y otra vez. El número 1/3. Pero cuando vemos los juicios de las copas, que en inglés también son llamadas frascos o tazones, cuando estas copas se derraman, leemos reiteradamente que allí la ira de Dios se completa. Esto trae fin a la ira de Dios. Y eso es profético, porque vemos en otras partes de la Escritura que esta profecía de Daniel capítulo 8 nos deja ver que es un pasaje para los tiempos finales y no para el pasado. De hecho, la mayoría de los eruditos judíos y cristianos ven Daniel 8 como una profecía ya cumplida, pero yo no. Y cuando miro esa profecía, veo que 3 veces hay una referencia clara de que esto es para el final del tiempo señalado. Representa el fin de la ira de Dios. Y por tanto, cuando vemos la Escritura aquí, dice que estos 7 ángeles tienen 7 copas que se relacionan con la ira de Dios. Y dice aquí que Él estaba hablando conmigo, diciéndome, ven y te mostraré el juicio. Vemos que hay una relación estrecha entre el juicio de Dios y la ira de Dios. Y vemos que ambas cosas están relacionadas porque traen el orden de Dios. Entonces dice, te mostraré el juicio de la gran ramera. Bien, sabemos proféticamente que la prostitución puede relacionarse con el adulterio y más comúnmente cuando miramos la profecía de Ezequiel o la profecía de Jeremías o la de Isaías
o de cualquiera de los profetas, vemos que frecuentemente la idolatría es referida como adulterio. Vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, que se habla de 144,000 varones y que son vírgenes. ¿Qué significa eso? La mayoría de la iglesia toma eso literalmente y entienden que esos 144,000 son varones, judíos vírgenes. Pero si se fijan, dice que ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya y que no se han corrompido. Yo argumentaría que este término vírgenes se refiere a ser fieles a la verdad de Dios. Y creo que puedo darles una prueba de eso. Dice que no se han contaminado con mujer. Bueno, seamos bíblicos. Dentro del pacto del matrimonio, estar con tu esposa no te contamina. No está hablando de virginidad en ese sentido, sino del hecho de que han sido puros respecto a la voluntad de Dios, a las reglas de Dios, a las instrucciones de Dios. Aquí esta gran ramera nos habla de aquello que representa, inicialmente, al imperio del anticristo, que es la idolatría. Un espíritu que te mueve a hacer lo que tú crees que es lo mejor, lo que tú deseas. Así que Dios va a traer juicio sobre esta ramera, y noten lo que dice: la que se sienta sobre muchas aguas. Si eres un buen estudiante de este libro de Apocalipsis, sabrás que muchas aguas es un término coloquial para muchas personas. De hecho, el libro de Apocalipsis nos lo dice claramente. Vamos a ver en los últimos días que esta ramera, este deseo de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quiero hacer, ese espíritu de idolatría, será el que gobernará en la mayoría de las personas. Cuando analizamos la situación actual, aquí en Occidente, para muchos la idolatría es un tema del pasado. Pero vayan a Bangkok, vayan a Camboya, vayan a algunos de esos lugares en Asia y verán literalmente a personas que tienen santuarios en pleno centro de Bangkok o afuera de un centro comercial, donde las personas llevan ofrendas y adoran ídolos. Es algo común y aceptado. Todo eso está arraigado en lo mismo. ¿Por qué estas personas, que generalmente son muy pobres, hacen esas ofrendas? Porque creen que ese ídolo, en ese santuario, si le ofrendan algo, les darán lo que piden. Y vemos en nuestra sociedad el mismo espíritu de idolatría, el espíritu de quiero lo que yo quiero. Y cualquier cosa que vaya en mi contra, si la sociedad no me afirma constantemente, si tú no me afirmas y me apoyas, eres un tóxico y te quiero fuera de mi vida. Ese es el espíritu de idolatría. Te pone a ti en primer lugar, hace que tus deseos y tus objetivos se conviertan en tu búsqueda espiritual, pero es una búsqueda espiritual de maldad. Así que esta gran ramera se sienta sobre muchas aguas. Versículo 2. Y con ella, los reyes de la tierra. Bien, podemos entender a los reyes como los gobernantes de la tierra. Aquellos que tienen autoridad o un puesto de autoridad. Dice que los reyes de la tierra, con ella, se prostituyeron. Y noten que dice, los que habitan en la tierra, una y otra vez. Hemos visto esto en varios lugares de Apocalipsis. Hemos visto repetirse bastante esta expresión. Aquellos que habitan en la tierra. Y no se trata solo de personas que están vivas en la tierra. Como dije en la sesión anterior, y como aludí hoy de nuevo,
Es un término técnico en el libro de Apocalipsis que se refiere a aquellos que están comprometidos con este mundo, en contra del reino de Dios y que han adoptado la idolatría que esta gran ramera ofrece. Seguimos leyendo. Los reyes de la tierra se han prostituido con ella, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y noten lo que dice Juan. Miren el verso 3. Y fui llevado o transportado hacia, y esto es importante, él fue llevado hacia el desierto en el Espíritu. Recuerden lo que hablamos sobre el desierto. Cada vez que aparece esa palabra, que en tu Biblia se traduce como desierto, o cuando haya una referencia de alguien que entra al desierto, el mensaje es simple: ¿qué hay en un desierto? El término equivalente en hebreo es Ba Midbar, en el desierto. Si buscas la palabra Midbar en un diccionario hebreo, dirá un lugar vacío, un lugar donde no hay provisión. No hay nada para el sustento de la vida. ¿Recuerdan que aquella mujer que representa a Israel fue llevada al desierto? Eso fue porque Dios provee. Dios se muestra fiel en esa experiencia en el desierto. E Israel fue sustentada 40 años en el desierto de manera sobrenatural. Dios se reveló a ellos allí. Y lo que esto nos comunica es que hasta que realmente tú y yo nos hagamos dependientes de Dios, hasta que confiemos en Él completamente, no podremos percibir esta visión. No entenderemos a los actores clave, a los protagonistas de los que habla esta profecía. Versículo 3. Y me llevó al desierto en el Espíritu, y vi a la mujer sentada, esta mujer es la ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena, como ya se ha discutido, llena de nombres blasfemos. De nuevo, esta bestia sobre la que esta mujer, la ramera, está sentada, esta bestia representa el imperio del anticristo y está llena. Su característica principal es que tiene un carácter blasfemo, y una vez más se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En la segunda parte del capítulo 17, hacia el final, empezamos a enfocarnos en esos 10 cuernos, que se nos dice proféticamente en este libro, que representan 10 reyes que actualmente no tienen reino, pero que tendrán un reino junto con la bestia. Así que es algo que, antes de los tiempos finales, no podremos discernir quiénes son estos 10 reyes. Para nuestro propósito en esta sesión, no nos vamos a centrar en los 10 reyes, en esos 10 cuernos, sino que nos enfocaremos en las 7 cabezas, porque este es el énfasis del capítulo 17. Mira de nuevo lo que dice. Habla de esta bestia que tiene nombres blasfemos, en plural, con 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Bien, si conoces bien el libro de Éxodo, sabrás que estos son colores y materiales relacionados con el tabernáculo. Están relacionados con la adoración. Son de naturaleza espiritual. Dios usa
tanto la escarlata, y usa cosas como la púrpura, argamán en hebreo, usa eso en su santuario para sus servicios de adoración. Lo que vemos aquí es esto. Muchas personas hoy en día no están interesadas en la adoración. Pero todos en este planeta serán obligados a adorar. Eso es seguro. La única pregunta es, ¿a quién vas a adorar? Y vamos a ver que bíblicamente, según el libro de Apocalipsis, hay dos posibilidades. O bien adorarás a Cristo, el Hijo del Dios viviente, o al Anticristo. No hay posiciones intermedias. Todos adorarán a uno de estos dos. O vas a adorar al Rey del reino de Dios, o vas a adorar a este que es un falso rey, que quiere establecer su reino, pero que fracasará. Y ya vimos eso en Apocalipsis 13. Porque en Apocalipsis 13, recuerden que hablamos de que todos tendrán que hacer una imagen de esa bestia y jurar lealtad a esa bestia, a ese imperio. Si no lo haces, esa imagen que cobrará vida también te matará. Así que todo el mundo adorará. Y aquí tenemos la imagen de esta bestia vestida de púrpura y escarlata, como una falsa representación de la adoración a Dios. Y dice que estaba adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. También tenía una copa de oro en su mano. Esta ramera, ¿llena de qué? Llena de abominaciones y de inmundicias en su fornicación. Y con fornicación nuevamente la Biblia se refiere a una adoración idólatra. Verso 5. Y sobre su frente, ahora vemos algo. Vemos que el sumo sacerdote tiene lo que se llama un sitz, que es una placa de oro que dice Kadosh le Adonai, santo para el Señor. Eso lo lleva el sumo sacerdote. Él está comprometido con los propósitos de Dios, está dedicado a ministrar la santidad de Dios para el pueblo. Pero cuando miramos a esta falsa representante, sobre su frente está escrito un nombre: Misterio. Babilonia la Grande. Quiero hacer una pausa un momento y hablar un poco sobre el misterio. Bíblicamente, un misterio es algo que se revela en el Nuevo Testamento y que no fue mencionado o desarrollado realmente en el Antiguo Testamento. Probablemente el mejor ejemplo de eso es el arrebatamiento. Los profetas del Antiguo Testamento en su mayoría, y quizá podamos encontrar algún verso aquí o allá que nos den una pista posible, pero en su mayoría el rapto no es algo que los profetas de la antigüedad realmente esperaran o conocieran. Por eso Pablo lo llama en 1 Corintios 15 un misterio. Bueno, ahora tenemos otro misterio, pero falso. No tiene nada que ver con una promesa profética, nada que ver con la obra de Dios. Noten lo que dice. Escrito sobre su frente está un nombre, misterio. Babilonia la Grande, la madre de la prostitución y de las abominaciones de la tierra. Esto nos dice a ti y a mí, al lector, que esta ramera y el imperio, esa bestia sobre la que ella se sienta, no tienen nada que ver con Dios en lo absoluto. Todo acerca de este imperio,
Todo lo relacionado con esta adoración que inicia el imperio del anticristo, en la que se enfoca, es algo impío, es desagradable para Dios. Presta atención. Vemos aquí Babilonia la Grande, la madre de la prostitución y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Y miré a la mujer. Y noten, esta mujer, esta ramera, que se sienta sobre la bestia, está relacionada con el carácter de este imperio. Es un imperio idólatra. Noten lo que dice. Ella estaba ebria. ¿Ebria de qué? De la sangre de los santos. Insisto en esto. Algunas personas querrán decir que estos santos son los santos de la tribulación. Yo no veo eso. No veo ninguna razón para introducir ese tema en esta discusión. Lo que vemos aquí es que se menciona a Babilonia, y Babilonia históricamente representa al enemigo del pueblo de Dios. Babilonia impuso, no de manera permanente, pero sí de manera temporal, un fin a la adoración. Un grandioso salmo que te animo a leer cuando puedas es el Salmo 137. Hay un versículo clave en ese salmo, el cual hace una pregunta. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Y sabes cuál es la respuesta? No se puede. Cuando no estás en la voluntad del Señor, es imposible adorarlo. Adoramos a Dios cuando estamos donde Él quiere que estemos. Cuando estamos en su voluntad, podemos experimentarlo, pero en desobediencia no podemos. Este es el problema con el judaísmo. El judaísmo ha reconstruido su religión para intentar adorar a Dios en tierra extranjera. Perdieron la visión. Verán, Dios hizo una promesa. ¿Cuál promesa? El cautiverio babilónico, ¿cuánto duró? 70 años. El número 7 habla de propósito. Así que con 70 años lo que Dios estaba diciendo es esto. Voy a llevarlos al cautiverio. Van a experimentar este exilio babilónico durante 70 años. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de eso. Hay una razón para ello. Y ese cambio es lo que Él quería provocar. Ese era su propósito, que el pueblo debía cambiar con el fin de recuperar su relación de pacto. Cuando Dios trajo a los babilonios a la tierra, y ellos comenzaron a destruir las ciudades de Judá, posteriormente sitiaron Jerusalén, y finalmente destruyeron el templo, dejando la ciudad en ruinas, eso marcó un fin. Cuando vemos aquí, descubrimos que este imperio maligno del anticristo es llamado Misterio Babilonia. ¿Por qué? Porque de esto se trata este imperio de los últimos días. Quiere hacer lo que Babilonia no pudo hacer hace 2500 años, y es traer un fin al pueblo del pacto. Así que vemos aquí que se llama Babilonia la Grande, la madre de la prostitución y de las abominaciones de la tierra. Y miré, y la mujer, esta ramera, estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los que testificaban de Yeshua. Y maravillado, me maravillé por ella con gran asombro. Esto lo dice Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer. Y no solo el misterio de esta mujer, de esta ramera,
sino también de la bestia, de esta que la carga y que tiene, vemos esto mismo una y otra vez, esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8. En este momento Juan, al recibir esta visión, nos revelará algo de máxima importancia. Y lo que va a decirnos es que esto no es algo nuevo. Esto es algo que le ha sucedido consistentemente a su pueblo de pacto. Porque esta bestia querrá destruir a la iglesia. Pero al final, esta bestia fijará su mirada sobre Israel. Porque si logra destruir a Israel, los propósitos de Dios no se establecerán. Así que dice aquí, mira con cuidado. Verso 8. La bestia, y de nuevo, si miras por ejemplo en Daniel, encontrarás que Daniel es quien nos revela que una bestia es un imperio. Así que no se refiere literalmente a una bestia, sino a un imperio. Y dice, la bestia que viste era y no es. Y está a punto de subir del abismo. Si conoces este libro de Apocalipsis, sabrás que hay una relación entre el abismo y Satanás. Este abismo se relaciona con el Hades o el infierno, y sabemos algo de lo que hablaremos en nuestra próxima sesión, nuestra última sesión, que Satanás será tomado o detenido, y me encanta esto, por un ángel. Al decir esto, recuerdo que una vez vino un niño pequeño, muy paciente, muy respetuoso. Se me acercó y me dijo, tengo una pregunta. Y le pregunté, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo se llama el ángel que atrapó a Satanás y lo llevó a prisión y lo ató allí por 1000 años, sellando ese calabozo suyo? Y la buena noticia es esta. No se nos dice. ¿Por qué es buena noticia? Porque si yo estuviera escribiendo este libro, yo escogería a Miguel, al arcángel. Por cierto, hay solo un arcángel. Así que él sería una buena opción. O quizás, ¿cuál otro sería un buen ángel? Gabriel. Su nombre significa fuerza. Seguramente él podría hacerlo. Pero eso no es lo que leemos. Todo lo que se nos dice es que fue un ángel. No uno específico. No uno súper especial. La falta de ese artículo definido allí implica que cualquier ángel pudo hacerlo. Y lo que deberíamos extraer de esto es algo muy profundo, y es lo siguiente. La razón por la que cualquier ángel puede hacer este trabajo es porque Satanás ha sido derrotado. No se necesita un ángel sobrenatural, el gran arcángel Miguel o el ángel Gabriel. Cualquier ángel puede derrotar, atar y ejercer poder y autoridad sobre el diablo. Así que aquí, cuando vemos el texto, dice, la bestia que era y no es, está a punto de subir del abismo. Eso nos dice su origen. Esa bestia viene del infierno. De ninguna manera está conectada con Dios, y lo sabemos. Pero noten algo más. Esta bestia, además, ¿se dirige a dónde? Me gusta esto porque déjame ver lo que dice tu Biblia. Va a la perdición. Y perdición es sinónimo de destrucción. Pero el griego original no dice que va a la perdición, sino que hay un prefijo. Una preposición utilizada como prefijo en esta palabra griega,
y significa se aleja hacia la perdición o destrucción. Lo que se nos está diciendo, lo que se enfatiza en el idioma original, es que esta bestia se irá para siempre. No tiene la capacidad de ser eterna. Esta bestia está destinada a irse. Era, y no fue, y es ahora, pero no será para siempre. Lo que está diciendo es que esta bestia no tiene conexión con el reino. No es parte del plan de Dios y por lo tanto será destruida. Va encaminada hacia la destrucción. Cuando vemos esto en el idioma original, nos brinda aliento. No solo nos dice que Satanás está derrotado, sino también su imperio. Por lo tanto, una persona tendría que ser muy, pero muy necia para querer unirse a su equipo. Unirse a ese imperio. Está derrotado, va a desaparecer. Dios promete que será destruido. Y dice, sigue leyendo en el verso 8. Los que habitan sobre la tierra, una y otra vez vemos a ese grupo. Y ese grupo nunca se ha conectado con el pueblo de Dios, nunca ha realizado un pacto con Dios, nunca ha reconocido la sangre del Mesías ni el Evangelio. Siempre se refiere a un grupo de personas al que Dios en última instancia, oye bien, Dios en última instancia los destruirá a ellos junto con el enemigo. Y estoy hablando del diablo, Satanás. Por eso es que aquellos que leen Apocalipsis 3:10 y lo usan como la supuesta prueba de que seremos salvados y liberados de todo lo relacionado con el anticristo, están malinterpretando ese versículo. No tiene nada que ver cuando dice que seremos guardados de la hora de la prueba o la hora del juicio que vendrá sobre el mundo. ¿Sobre quiénes? Sobre los que moran en la tierra. No tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Esta prueba, esta destrucción, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Se trata del Señor destruyendo al enemigo. Eso es lo que vemos aquí. Los que habitan en la tierra se maravillarán. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos que moran en la tierra? Los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ellos no tienen conexión. Son personas rebeldes que no tienen esperanza y que no tienen un pacto con Dios. Y dice, sigue leyendo al final del verso 8. Al ver, esta es la segunda vez. Siempre que algo se repite en las Escrituras es para darle énfasis. Al ver a la bestia que era y ya no es, pero aquí está lo que se enfatiza, pero que de nuevo será. Así que era, ya no es y volverá a ser otra vez. Cuando leemos el capítulo 17, este capítulo nos enseña quiénes serán los que recibirán la medida completa de la ira de Dios. Y serán aquellos que habitan en la tierra. Recuerden que ese término no tiene nada que ver con su ubicación física. Tiene que ver con los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Tiene que ver con aquellos que son parte y están comprometidos o conectados con el imperio del anticristo. Y todos ellos que al ver, y aquí está el énfasis, esta palabra maravillarse literalmente puede traducirse como asombrarse. Ellos van a ver este imperio que era y que ya no es, pero que reaparecerá como un tipo falso de resurrección. Este imperio que era y ya no es, va a reaparecer y todo el mundo quedará asombrado por eso.
Y te sugeriría esto, que el mundo ahora mismo se está preparando para unirse a él. Lo que estamos viendo hoy es un espíritu de engaño que se extiende por todo el mundo. Si viajas a distintas partes del planeta, te toparás con personas que obviamente se ven diferentes y cuando hablan ciertamente suenan diferente. Hay aspectos culturales que son muy diferentes a los tuyos. Pero cuando consideras toda esta variedad de lugares, pueblos, naciones, lenguas, todo eso, lo que vemos es que el mismo engaño que está afectando a esta nación, esa misma mentira y falsedad, ¿adivina qué? Está viva y activa, afectando a otras naciones por igual. Hay un espíritu de confusión, de engaño, que se está apoderando del mundo entero. Este espíritu de engaño proviene del padre de la mentira, que es el mismo Satanás. Está preparando a este mundo para que haga lo que él quiere. Lee Isaías 14. Él quiere ser adorado. Ese es su deseo final. Él quiere que lo adoren a él y no a Dios, no al Dios de Israel. Entonces, aquellos que pertenecen a este mundo, los que habitan en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, ellos se asombrarán cuando este imperio reaparezca. Pasemos al verso 9. El verso 9 te habla a ti. El verso 9 es un versículo de transición que quiere revelarnos lo que debemos entender para ser hallados fieles. Lo que debemos entender proféticamente sobre estos tiempos para que no seamos engañados, no estemos confundidos y no tomemos decisiones necias, sino decisiones sabias. Decisiones sabias que demuestren discernimiento, que estamos tomando decisiones basados en, oye bien, basados en la revelación de Dios, en su verdad y su instrucción. Verso 9. Aquí, esta palabra está enfatizada, aquí está la mente que tiene sabiduría. Y nos dice lo que debemos entender. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Así que ahora tenemos un lugar que tiene 7 montañas, y montaña en griego también puede referirse a una colina. Tenemos este lugar. Y al seguir leyendo, se nos da un conjunto más específico de instrucciones. Porque dice, mira el versículo 10. No solo son 7 montañas, sino que también hay 7 reyes. Y recuerden el principio que aprendimos. No existe rey sin reino. Nos dice aquí que hay 7 montañas. ¿Saben lo que es una montaña proféticamente, no es así? Les daré un ejemplo y volveremos a este versículo en nuestra última sesión. En Isaías capítulo 2, donde habla sobre los últimos tiempos. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos? La montaña del Señor se convertirá en la montaña mayor. Esa palabra mayor significa la montaña principal. ¿Qué es una montaña proféticamente? Una montaña es un gobierno. Y lo que dice aquí es que la montaña del Señor, ¿y cuál es la montaña del Señor? Jerusalén. Jerusalén será el lugar donde se establecerá el gobierno de Dios. Y tenemos aquí que esta bestia, que tiene 7 cabezas,
también representa 7 entidades gubernamentales diferentes. Y continúa explicándonos. Dice que también son 7 reyes. Y luego noten lo que dice. Sobre estos 7 reyes, 5 han caído. Es decir, son del pasado. Y podemos ser muy específicos, esta no es mi interpretación. Si lees prácticamente a cualquier comentarista sobre el libro de Apocalipsis para este pasaje, hay un gran acuerdo entre todos en que, al hablar de esos 5 imperios, esos 5 gobiernos que han caído ya, ¿cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia. El cuarto son los medos y los persas. Y el quinto es el imperio griego. Así que Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, y el imperio griego es el quinto. Para los días de Juan, todos ellos ya eran historia. Llegaron y gobernaron sobre gran parte del mundo y tenían algo en común. Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas y los griegos, ¿qué tenían en común? Todos persiguieron a Israel. Esto es lo que debería destacarse. Cuando hablamos de estos 5 imperios, en general fueron enemigos de Israel. Estoy consciente que hubo un Ciro y hubo momentos en los que los persas nos trataron bien. Pero recuerden algo, todos citan a Ciro, pero ¿qué hay del rey Asuero durante los días de Mardoqueo y Esther? Él también era persa. ¿Y qué quería hacer su gobierno? Exterminar al pueblo judío. Lean el libro de Esther. Así que cuando hablamos de estos 5 imperios, eran bárbaros, eran rebeldes contra el plan de Dios y querían destruir al pueblo judío. Pero sigue leyendo. El texto dice, 5 han caído y uno es. Allí no tenemos que adivinar. ¿Qué imperio gobernaba en los días de Juan? Todos lo sabemos, ¿cierto? Roma. Y de nuevo, ¿fue Roma amigo del pueblo judío? ¿Un aliado de Israel? Ni de cerca. Ni de cerca. Sabemos que los romanos, en el año 70 después de Cristo, destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. En un sentido, ese exilio aún no ha terminado. Tal vez digas, pero hoy existe una nación de Israel y es verdad, y el pueblo ha regresado, también es verdad, pero todavía no existe el templo. Desde la perspectiva del judaísmo, y les doy la razón en esto, hasta que no haya un templo construido, el exilio continúa. Así que los romanos, ese imperio que gobernaba en tiempos de Juan, fue terrible para Israel y los judíos. El exilio duró 1800 años y todavía continúa, porque no hay un templo. Pero se pone más interesante, porque si seguimos leyendo, dice, y el otro vendrá. Y cuando venga, por un poco de tiempo, es necesario que permanezca. Ahora, ¿qué imperio podría ser este? ¿Qué número es? Es el 7º. Ahora mismo estamos hablando del 7º, porque 5 han caído, 1 es, que fue el 6º, y ahora estamos tratando con el 7º. Recuerden eso. Se nos da más información. Cuando miramos a Egipto como imperio, Egipto permaneció por siglos. Asiria, muchas personas no saben mucho de Asiria,
pero Asiria fue quizás el imperio más fuerte en la historia. Ciertamente, tuvo el territorio más extenso de cualquier imperio. Asiria fue poderoso. De hecho, el reino del norte, conocido como Israel, fue llevado cautivo por Asiria. Y por cierto, ese exilio tampoco ha terminado. El pueblo que fue llevado por los asirios jamás regresó, en su mayoría. Por eso leemos en el libro de Ezequiel que solo será a través de la obra del Mesías que estos exiliados volverán a la tierra desde el exilio asirio. Esos dos palos, Judá y Efraín, Dios a través del Mesías los unirá y restablecerá su reino, el reino del Mesías. Pero noten lo que dice. Pero el otro, cuando venga, permanecerá, y noten esta palabra, es necesario que permanezca por poco tiempo. La versión King James en inglés dice, él debe permanecer, pero es una palabra griega de gran importancia. Dios está diciendo que es absolutamente parte de su plan. Es algo que debe ocurrir, que este imperio solo permanezca por un corto tiempo. La palabra griega significa muy poco. Cuando pensamos en este séptimo imperio, ¿cuál podría ser? Bueno, si miramos sus predecesores, todos persiguieron a Israel. Y mi pregunta para ti es esta. ¿Bajo qué imperio se mató a la mayor cantidad de personas judías? Alemania, 6 millones. Y ese imperio, comparado con todos los demás que hemos mencionado, el imperio nazi fue muy breve. Yo no estoy sugiriendo que tenga que haber una especie de resurrección de la Alemania nazi. Ni siquiera tiene que ocurrir en Alemania. Cuando vemos lo que dice la Escritura, y aquí regresamos a Daniel capítulo 8, allí encontramos la palabra hebrea Yaván, que es una palabra para definir a Europa. Lo que vemos aquí es que nuevamente vendrá un imperio, y cuando el mundo lo vea, cuando aquellos que pertenecen al mundo lo vean, se van a asombrar, quedarán atónitos, causará que se maravillen, y será casi un sentimiento de desesperanza. Si este imperio es capaz de regresar, reconstruirse y restablecerse, la gente se sentirá sin esperanza y por tanto se someterán a él en lugar de oponerse. Pero habrá una excepción, la iglesia, porque nunca estamos sin esperanza y sabemos que con Dios todo es ¿qué? Todo es posible. No nos preocupan las probabilidades adversas, ni nos preocupa lo imposible, porque Dios ha demostrado una y otra vez que lo que es imposible no es problema para Él. De hecho, si lees en Daniel capítulo 8, encontramos algo. ¿Recuerdas los dos imperios? Uno es el carnero, que en mi opinión es el imperio islámico, y luego está el macho cabrío, que yo considero que es el imperio del anticristo. Descubrimos allí un versículo que me brinda mucho consuelo. Dios va a vencer, a derrotar al macho cabrío. ¿Recuerdan que Él separará las ovejas de las cabras? Las cabras representan a los que pertenecen al imperio del anticristo, y Dios derrotará al macho cabrío, como dice Daniel, con Efes, que significa Efes, cero, nada. Él derrotará al enemigo con nada.
Dice Efes Yad. Yad es mano, que significa poder. Él no levantará ni una mano para derrotar al enemigo, no importa cuán fuerte, cuán poderoso ni cuán sobrenatural sea. Insisto, si conoces el libro de Apocalipsis, sabemos exactamente lo que Dios hará. Ni siquiera levantará su mano, no tiene que hacerlo. Cuando Dios quiere traer un cambio, ¿qué tiene que hacer? Hablar. La Biblia se refiere a la espada que sale de su boca. Dios solo tiene que decir algo para que suceda. Dios no tiene ningún problema en producir la destrucción del enemigo. Solo tiene que decirlo y sucede. No debemos tener angustia. No debemos tener afán. ¿Sabes qué debemos tener? Fe. Debemos adorar. Debemos estar informados bíblicamente para que podamos esperar lo que Dios dice que Él hará. Así que leemos que cuando esta bestia venga, esta que era y ya no es, y que también, aquí hay algo importante, miren, Él es también lo que dijo el amigo de la audiencia. Esta que fue la séptima es también la octava. No hay solo 7, hay 8. Y existe una estrecha relación entre la séptima y la octava. Bueno, quiero preguntarte lo siguiente. ¿No creerías tú que el mayor perseguidor del pueblo judío, ese imperio que fue responsable de la muerte de 6 millones de judíos y que además aproximadamente causó la muerte de 80 millones más en todo el planeta, tiene importancia profética? Yo sí lo creo. Y además, cuando vemos que la Alemania nazi solo estuvo presente por un breve periodo de tiempo, esto encaja con las credenciales. Fue un imperio perseguidor, pero no permaneció por mucho tiempo. Y para mí, cuando miro el mundo actual, y seamos más específicos, cuando miro el país en el que estamos ahora, Estados Unidos, observo que el antisemitismo está explotando. Percibo un gran odio contra Israel y el pueblo judío, que está allí afuera, es visible, es frontal, en todo este país y en el mundo entero. La mayoría de ustedes sabe que hoy temprano en la mañana, en horario israelí, las fuerzas de defensa de Israel rescataron a 4 rehenes. Y es interesante. El presidente de Colombia, y no me refiero a la Universidad de Columbia, sino a la nación de Colombia en Sudamérica, ese país, que le suministraba carbón a Israel, ya no lo hará más, debido a esa operación que tuvo lugar. ¿Eso tiene sentido para ti? Hubo una operación militar que salvó a 4 ciudadanos judíos que se encontraban secuestrados. Pero ahora el presidente, y pueden verlo en las noticias, el presidente de la República de Colombia quiere castigar a Israel por realizar esa operación militar. ¿Por qué? Porque él apoya el mal, porque no quiere la voluntad de Dios. Visitamos Colombia hace unos meses, en marzo de 2024. Una iglesia maravillosa. Conocimos gente estupenda, gente comprometida con Dios, creyentes en el Mesías, gente que ama a Israel y ora por su pueblo. Pero cuando miras su gobierno, están muy lejos de eso. Un pequeño ejemplo. Fuimos recibidos por una iglesia cuyo pastor tiene 83 años de edad y nunca ha recibido un centavo por su servicio. Imagina eso. ¿Sabes cómo yo llamo eso? Compromiso.
83 años de edad. ¿Y sabes en qué está entrenando a sus discípulos, a sus miembros? En cómo celebrar servicios de la iglesia en casa. Él tiene un edificio maravilloso. Pero nos dijo, ¿saben de qué estoy convencido? De que a medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, y siempre que nos levantemos a defender la verdad, estoy convencido de que el gobierno nos quitará nuestro edificio. Por eso estoy entrenando a las personas para que adoren a Dios, para que sean la iglesia, no en un edificio, sino entre ellos mismos, en sus casas. Creo que eso es muy, pero muy profético. Debemos tener esa perspectiva profética. Debemos entender lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo tiempos muy significativos. Las cosas están cambiando y están cambiando rápidamente. Tenemos el lente profético necesario para discernir lo que está pasando y hacia dónde nos dirigimos. Leemos aquí en el verso 11. Y la bestia que era y no es, también es la octava. Y noten esto. Y de los 7. Algunos interpretan la frase de los 7 como una referencia al séptimo imperio, o podría significar simplemente que viene de los 7, es decir, que hay una consistencia aquí entre estos imperios que persiguieron a Israel, que se opusieron a los propósitos y planes de Dios, pero hay buenas noticias. Dice, y a la perdición, eso es destrucción, y tenemos esa misma palabra, Él se aleja. Esto habla de su futilidad, que no hay nada eterno en este imperio. Está derrotado y no tiene futuro. Y hay algo que necesitamos entender. Al ser testigos de los cambios que vienen, les diré algo. Estuvimos hablando entre nosotros en nuestro centro de estudios hace unas semanas en Israel. Y hablamos de estos últimos 5 años. Desde 2019 al 2024. Estos 5 años. ¿Ha cambiado el mundo más de lo que se hubiesen imaginado en estos últimos 5 años? Yo creo que sí. Y creo que cambiará aún más en los próximos 5 años. Lo que se ha soltado en este mundo en los últimos años no va simplemente a desaparecer, sino que va a crecer y vamos a ver oposición a esta iglesia local y a cualquier iglesia de la que seas parte. El enemigo odia la adoración. El enemigo odia la verdad. Eso está en la esencia de esta bestia, de este imperio. Mas él se aleja hacia la destrucción. Y para ir cerrando el mensaje diré lo siguiente. Mi esperanza es que tú no seas ingenuo. No pienses, yo no estaré aquí, ya habré sido arrebatado. ¿Sabes cuál es tu llamado? A compartir tu testimonio. Has sido llamado a ser un testigo. Has sido llamado a levantarte por la verdad y a sufrir por ello. Vemos a los primeros apóstoles, y ellos alababan a Dios porque fueron considerados dignos de sufrir por la justicia. Y entendamos que la justicia, la ley, no nos hace justos. ¿Estás de acuerdo? La ley no te hace justo, pero la ley tiene un propósito. Nos enseña lo que es justo y lo que es injusto.
Y no es casualidad que este imperio, al final, sea liderado por el hombre de anomía, el hombre que va en contra de la ley. Quiero decir, ¿cuál es la característica principal de la ley? Si crees en el Mesías, seguramente lo sabes. Es el amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto que el Mesías enseñó es la base de la ley, el amor. La ley no nos enseña solo lo que es justo, sino también nos enseña qué es el amor, cómo amarnos unos a otros, cómo manifestar ese amor por Dios. Y por eso el Mesías dice, al mirar a los discípulos, en los últimos días, o en otras palabras, al mirar a la iglesia, en los últimos días, dice Mateo 24, que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿Y qué significa eso? Vamos a olvidar cómo amarnos unos a otros. No vamos a tener sensibilidad por la Torá. La ley no nos salva, todos lo sabemos, pero Pablo nos dice que la ley me muestra mi necesidad de salvación. En otras palabras, cuando estudio los mandamientos de Dios, aprendo cuán justo es Él y cuán impío soy yo. Aprendo que necesito ser justificado. Necesito ser reconciliado con Dios. Y la ley también me enseña, como Abraham enseñó, que es por fe. Abraham creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia, no por obras, sino por fe. Así que, si no estamos comprometidos con la verdad de la ley de Dios, no vamos a tener el lente para discernir. Verán, no es casualidad que esta semana que viene, ahora, si sigues el calendario rabínico, yo no lo sigo, por cierto, pero si tú lo haces, Shavuot, o quizá lo conozcas mejor como Pentecostés, comienza el lunes por la noche, es el martes. Pero si sigues lo que yo diría que es el calendario bíblico, Pentecostés siempre debe tener lugar el primer día de la semana. Ahora, normalmente, cuando miras los pasajes relacionados con Shavuot, se centran en la ley, y más precisamente, en los 10 mandamientos. Así que, si le preguntas a cualquier judío ortodoxo, ¿qué se celebra en Shavuot o Pentecostés? ¿Qué se conmemora? Te dirá la entrega de los mandamientos. Pero si preguntas, y déjame hacerlo así, si te pregunto a ti, ¿qué conmemora Pentecostés? Tú responderías, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Crees que hay una relación entre ambos? Es solo por medio del Espíritu Santo que las personas pueden ser salvas y que sean capaces además de tomar las instrucciones de Dios y aplicarlas a nuestra vida para servir a Dios. Lee cuando puedas Romanos 7:6. Dice que debemos servir a Dios no bajo el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Servir a Dios. Y Él ha provisto su Espíritu Santo, que es el Espíritu del Mesías, con el fin de que podamos hacerlo. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando venga el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Nos guiará hacia la justicia. ¿Qué significa eso? La justicia es la característica principal del reino de Dios. Solo por medio del Espíritu Santo podemos demostrar justicia. Y concluiré con esto. Romanos capítulo 8, verso 4. Aquellos que no andan en la carne, sino en el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. A eso hemos sido llamados. Ese es el testimonio, que la gente nos mire y cuando vean cómo somos guiados por el Espíritu, cuando vean la justicia de Dios en nosotros, ¿qué harán?
alabarán a nuestro Padre Celestial, lo adorarán a Él. Ese es el llamado de la iglesia. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer en medio de la dificultad, tomar la cruz y seguir a Cristo. Padre Dios, te alabamos, porque eres verdaderamente un Dios de justicia. Te exaltamos porque tu reino está cerca. Y que toda esta oscuridad, maldad e iniquidad que se manifiestan por todo el mundo, sabemos que todo eso es temporal. Sabemos que todo eso desaparecerá. Señor, oramos por fortaleza. Oramos por un espíritu de resistencia y perseverancia. Oramos para ser vencedores y que podamos dar un testimonio de tu reino, de tu poder, de tu gloria y de tu unción, que está sobre nosotros y en nosotros, para que podamos vivir de una manera que exalte tu santo nombre. Que podamos ser un instrumento, no de abominaciones, como el enemigo, sino que podamos ser un instrumento que manifieste tu carácter. Un carácter de justicia, un carácter de gloria, un carácter de santidad. Que podamos manifestarlo al mundo entero, para que ellos tengan esperanza en el único que puede dar esperanza eterna y cumplirla. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.